Take 3. Hello everybody, my name is Harrym Ramirez and today I am doing Vlogust episode 3 and I'm doing it in English, so stay tuned. Esta es la marca de hacer más cosas. Uno es el dueño de su propio destino, yo creo. Y si no hace, no pasa nada. Entonces, do more es hagamos más, siempre. Hoy es el episodio 3 de Vlogust y hoy voy a hablar acerca de cómo aprender inglés. Básicamente es una pregunta que me hacen todo el tiempo mi familia, mis amigos. Yo trabajé como profe de inglés durante muchos años en diferentes escuelas en Bogotá y una de ellas fue Berlitz al final. Muy linda escuela y muy linda experiencia laboral. Allá pude supervisar a mi equipo de profesores y me preguntan todo el tiempo, ¿cómo hago para aprender inglés o mejorar el inglés? Los tips que les voy a dar son buenos para principiantes completos, personas que están en cero, o para personas que quieren mejorar su inglés. Tip número 1, analiza el lenguaje. Entonces, lo primero es analizar el idioma para encontrar casos particulares en la gramática que podamos encontrarnos en el camino y que no nos vayan a sorprender. Por ejemplo, en inglés los adjetivos se ponen antes del sujeto. Por ejemplo, hay algunas vocales que se pronuncian particularmente diferente. Por ejemplo, las preguntas en inglés tienen un orden específico. Ese tipo de estructuras gramaticales, si uno las investiga previamente, pueden augurarle mejor éxito cuando llegue el momento de aprender el idioma. Si estamos aprendiendo otro idioma diferente al inglés, investiga el idioma y habrá algunos casos particulares. Yo me he topado por ahí con portugués, italiano, francés, y siempre hay algunas cositas que uno se da cuenta que son radicalmente diferentes a su idioma original. Tip número 2. El idioma está conformado por un montón de palabras y cuando uno empieza a aprenderlas no debería apuntarle a aprenderse todas esas palabras. Idealmente debe aprenderse las palabras que son realmente funcionales. En este caso estamos hablando de más o menos el 20% de todo el idioma, y esto es el principio de Paretto. El 20% del idioma va a componer el 80% de la comunicación. Entonces es ideal aprenderse el 20% de esas palabras. Les propongo un ejercicio: encuentren las 1000 palabras más utilizadas en inglés. Si encuentran esas 1000 palabras, esas son las palabras en las cuales deben enfocarse. La palabra más utilizada en inglés, creo que es la palabra the. La palabra más utilizada en inglés aparece en el lenguaje comúnmente 100 veces más que la siguiente palabra más utilizada, y esa aparece en el lenguaje común 100 veces más que la siguiente palabra más utilizada. Y eso es cierto para las primeras 1000 palabras. Si ustedes aprenden esas 1000 palabras de forma concienzuda y juiciosa, pónganle, por ejemplo, haciendo 10 palabras por día como ejercicio de aprendizaje y guardándolas y haciendo un repaso general al final de cada día de las que han aprendido esa semana, y guardan esas fichas que las pueden poner en unas fichas bibliográficas, y luego al final de cada 15 días revisan las de la semana anterior. Eso les va a servir para aprenderse esas 1000 palabras. Si uno le apunta a aprenderse 100 palabras de un solo viajado, no lo logra. Tip número 3 es averiguar cuáles son los natural cognates, o las palabras que son iguales en un idioma y en otro. Si estamos hablando de inglés y español, hay palabras como acción, action en inglés, como car, carro en español. Son muy cercanas y así hay muchísimas palabras. Recuerden que el latín es una raíz común de todos los idiomas europeos, así que es posible que haya más de las que ustedes piensan. Entonces, si uno hace la tarea de encontrar esos cognates, su vocabulario en el idioma objetivo va a incrementar un montón. Otra cosa que pasa con esos cognates es que a veces las palabras que uno encuentra muy comúnmente en el español y que se parecen a algunas palabras en inglés o están muy cercanas, son de un nivel, digamos, no tan comunes en inglés. Entonces, cuando uno las utiliza en su conversación normal, puede sonar un poquitico más elegante. Tip número 4.
Ok, el tip número 4 es, voy a necesitar aquí mi prop y es un ejercicio que Tim Ferriss, el autor de 4-Hour Body, 4-Hour Workweek y 4-Hour Chef, él propone este ejercicio. Entonces, lo que él propone es, hay 12 frases que se aprende y esas 12 frases las busca en el idioma objetivo. Esas 12 frases le dan como un mapa general de las reglas gramaticales que tiene ese nuevo idioma. Entonces las voy a anotar acá, nos vemos en un momentico. Bueno, hoy tengo como invitado detrás de cámara a mi hermano, Mamban. Hola. Hola, hola. Listo, Mamancito, enfoquemos acá. Entonces, cada una de estas frases, dice, I eat the apple, I can't eat the apple, John gives me the apple. Entonces son frases bien sencillas y bien básicas que dicen, por ejemplo, la primera es, yo me como la manzana. Pero miren que en inglés no existe ese vocablo me, entonces empieza uno a entender cuál es la estructura de ese verbo reflexivo. I can't eat the apple, no me puedo comer la manzana. John gives me the apple, John me entrega la manzana, entonces hay un uso del verbo give. It is his apple, pronombres de propiedad. He gives it to her, lo mismo, pronombres de propiedad ahí. He gave it to her, la misma pero en pasado. Y si empezamos a ver todas estas frases como una estructura global y podemos empezar a reemplazar las palabras que están allí por otras cosas que necesitemos, podemos empezar a crear frases y estas frases componen ese 80-20, ese 80% del idioma que puede servirnos para comunicarnos sin necesidad de aprender todo el idioma. El tip número 5 es interactuar con el idioma objetivo. Parece bastante básico, pero hay muchas personas que están en un proceso de aprender un nuevo idioma y solamente interactúan con el idioma objetivo un día a la semana, el día que tienen la clase por allá en la escuela en donde estén. Yo les propongo que organicen todo su mundo en el idioma objetivo. Por supuesto, es mucho más fácil si hablamos de inglés y todos estos libros que están aquí atrás, de estos el 90% están en inglés. Mi celular tiene el menú en inglés, el computador tiene su menú en inglés. Todas las cosas que rodean mi mundo están en ese idioma objetivo. Ahora, cuando empiece a aprender un nuevo idioma, voy a tener que hacer algunos cambios y poner el menú del celular en portugués y poner algunos libros en portugués y tratar de ver películas en portugués y tratar de escuchar podcasts en portugués. El tip número 6, se los doy de una vez. Toda esta información es gratuita y está en la red. Todo es muy fácil de obtener. Obviamente hay un valor gigante en tener un maestro y en tener una guía, pero no debería ser la única forma. ¿Cuál vamos? Tip número 7. Utiliza Skype para encontrar personas con quienes practicar. Algunas páginas donde uno puede encontrar relaciones con otras personas y hacer un intercambio de ese aprendizaje. Entonces yo tengo español, voy a ir a la página para buscar a alguien que esté aprendiendo español y intercambiamos una hora de conversación en español por una hora de conversación en mi idioma objetivo que para ustedes va a ser inglés o el que sea. Yo quiero aprender portugués, ya les dije, entonces en un par de días les estaré contando cómo me va con esto. Tip número 8 tiene que ver con el mindset, con la intención que uno tiene y con las creencias que puede que no sean ciertas. Por ejemplo, dicen que los niños aprenden más rápido que los alumnos. Eso es absolutamente falso. Se los dice alguien que duró 10 años siendo profesor de inglés y viendo niños, adolescentes y adultos. Lo que sucede es que los niños, tal vez con su mente un poco más juguetona y un poco más fresca, van adquiriendo el lenguaje de forma diferente. Pero nosotros los adultos entendemos cosas en otro nivel y tenemos estas técnicas de aprendizaje que les he dado. Y un adulto aprende muy fácil. Aprender un idioma puede ser un proceso tan corto como 3 meses o 6 meses o incluso 7 días o 10 días. Mi tip número 9, que tiene que ver con eso. El tip número 9 es: establécete una meta clara de qué significa este proceso.
Entonces, si la meta es tener una conversación más o menos adecuada y fluida con una persona acerca de sus gustos e intereses, estoy seguro que en 10 días de estudio se puede lograr resultados muy buenos para ese objetivo. Si tu meta, por el contrario, es presentar una entrevista de trabajo para un nuevo cargo en una empresa multinacional que se comunica en inglés y que además tienen un lenguaje bien específico acerca de lo que sea que es este trabajo, entonces de pronto ese proceso va a durar un tiempo más largo. En general, las metas que nos establezcamos nos van a dictar cuál es el éxito que alcanzamos en ese tiempo. Puede ser 3 meses, 6 meses. Pero con estas estrategias que les estoy dando, y si las siguen, en unos 3 meses están teniendo un nivel de conversación muy adecuado para tener una conversación más o menos tranquila con cualquier persona en otro país acerca de la realidad nacional y de lo que está ocurriendo en donde estén. El tip número 10. El tip número 10. Falta el 8. ¿Ya tenemos el 8? Mindset. Okay. El 8 y el 9 los hice de una. El tip número 10. El lenguaje tiene música. El inglés tiene una música. El inglés suena de alguna forma. El francés suena de otra. El italiano suena de otro. Cuando uno escucha a alguien hablando italiano, así uno no entienda, uno siente una cierta musicalidad de la frase. El italiano habla así y el francés habla un poco más diferente. Y cada lenguaje tiene una musicalidad. Métete eso en la cabeza y métete esa musicalidad en la cabeza para empezar a sonar un poquito más nativo. Tuve alumnos chilenos que, adivina qué, sonaban chilenos, alumnos españoles que sonaban españoles en el idioma objetivo que en ese momento era el inglés. Y yo se lo atribuyo a no entender la musicalidad y a no querer más o menos como imitar esa musicalidad. Entonces ese es el tip número 10 y es el último de este video, Vlogust, episodio 3. Muchas gracias por estar conectados. Espero que todo esto les sirva muchísimo, que puedan ustedes aprender inglés o aprender el idioma objetivo que tienen. Voy a hacer un artículo bien largo acerca de todos estos tips por si quieren ir a leerlo en mi página web. Recuerden, suscríbanse a este canal. Me ayudaría muchísimo para que otras personas lo vieran y si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de lo que hablamos hoy, en los comentarios cuéntenme si les gustó y si les interesa algún otro tema, me cuentan y lo voy haciendo. ¿Listo? Nos vemos en el próximo.